Muy buenas tardes a todos. Hoy seguimos con la tercera y última jornada de estas 14ª jornadas del medio natural de Ceuta y su entorno. Hoy contamos con dos magníficas figuras, cada uno en su campo y con ponencias muy dispares, ¿verdad? En primer lugar, tenemos al doctor Mohamed Abdelaziz Mohamed y a continuación volveremos a contar con la presencia de la doctora doña Catherine Numa Valdez. Sin más, voy a presentar un poquito al doctor Mohamed Abdelaziz. Él es natural de Melilla, es doctor en biología por la Universidad de Granada y es actualmente profesor del Departamento de Genética de esa universidad. Ha trabajado en Reino Unido, en Estados Unidos, en universidades como Santa Clara o la de California Davis, ¿verdad? Su principal línea de investigación, como ya supondrán, al trabajar en el Departamento de Genética, se centra en estudiar los mecanismos genéticos y ecológicos que promueven la especiación en plantas y cómo la generación de nuevas especies controlan transiciones evolutivas importantes. Además, explora cómo estos mecanismos pueden jugar un papel importante en la hibridación de especies, fenómeno este último promovido por el calentamiento global en zonas de alta montaña. Además, es docente, como ya hemos dicho, y tiene más de 10 años de experiencia en los que ha impartido asignaturas de licenciatura, grado, máster y doctorado. Y además me acaban de informar que está comprometido con un proyecto sobre la inclusión de alumnado con discapacidades en la Universidad de Granada, ¿no es así? Sí, bueno, de hecho, creo que lo del programa de inclusión le interesa a la gente de Ceuta porque es un programa que lleva funcionando ya unos 5 años en la Universidad de Granada y lo que intenta básicamente es facilitar un poco el tránsito de los chicos que tienen algún tipo de discapacidad o de necesidad especial desde la secundaria a la universidad y luego pues atenderles durante todo su estudio en el grado. Desde los 5 años que lleva esto funcionando, bueno, casi 5 años porque empezó en 2015, que lleva funcionando, el número de chicos identificados con algún tipo de necesidad especial o de discapacidad o lo que sea, al que se le está atendiendo, básicamente poniéndole un poco el listón igual, facilitándole el listón igual que al resto de compañeros, ha pasado de 15 el primer año a 600. Es decir, que realmente era una necesidad de la universidad. Y ahora lo que hemos estado haciendo a partir de este año es que hemos traído este programa a Ceuta y Melilla, que ya de paso eran campus de la Universidad de Granada, en las dos ciudades. Y bueno, simplemente informarles de que si conocen a algún chico que piensa o tiene intención o le gustaría llegar a la universidad y que generalmente suelen ser más miedos de los padres que de los propios chicos y chicas, que se pueda acoger a este tipo de programa de inclusión, pues que simplemente contacte con la Secretaría de Inclusión en la Universidad de Granada, ¿de acuerdo? Que yo soy coordinador en parte de algunos de los programas. Pues muchas gracias y ya te dejamos con tu ponencia. A ver, sí, se me oye, creo. Yo suelo tener un torrente de voz bastante bueno, pero bueno. Bueno, ante todo me gustaría agradecer en general al Instituto de Estudios CEUTIE, a Ricardo, a José Luis, a Salud por la maravillosa introducción y por invitarme aquí a Ceuta. Simplemente comentar que me hace bastante ilusión estar en Ceuta dando una charla por dos razones principales. Primero porque, como ha dicho Saúl, soy de Melilla y en la península la gente se cree que Melilla y Ceuta son como Villarriba y Villabajo y como que todo el mundo nos conocemos y tal. Pues no porque estamos muy lejos y lo único que compartimos es continente, ¿no? Luego compartimos algunas preocupaciones, pero bueno. Y luego la segunda razón por la que me hace ilusión es porque suelo tener todos los años un grupito de estudiantes de Ceuta, casi siempre, cursando asignaturas en la universidad. Y bueno, siempre he de confesar que siempre me meto con ellos un poco, porque como nos presentamos al principio, yo les digo que soy de Melilla, yo de Ceuta, y bueno, siempre ahí pues nos metemos uno con el otro y tal y que cual, ¿no? Ahora ya tendré que rendirme la evidencia y decirle que tienen una ciudad muy bonita, etcétera, etcétera. De hecho, no solamente tan bonita como podría serlo Melilla, sino que además tienen mejor temperatura, cosa que negaré delante de cualquier melillense, obviamente. ¿De acuerdo? Bueno.
Bueno, de lo que voy a hablar yo un poco, el título es un poco así raro. De hecho, Ricardo al principio me dijo algo así como, es que el título nos deja así un poco frío, no sabemos de qué va a hablar, cuéntanos algo más y tal y que cual. Bueno, pues básicamente el título, que es Simetría y Movimiento de la Naturaleza, viene a colación de que hacemos cosas muy diversas en mi grupo de investigación, o en mi grupo dentro del departamento. Y cuando me puse a pensar en algo así un poco más divulgativo, lo único que se me ocurrió fue que, bueno, que lo que en el fondo estudiamos son movimientos dentro de la naturaleza, ¿no? Y ahora, pues bueno, veréis un poco a lo que me refiero. Cuando uno piensa en movimiento en la naturaleza, o alguien dice, bueno, ¿qué se te ocurre como movimiento en la naturaleza? La gente piensa en algo, a ver si esto hace caso, no. Creo que es que no está como en modo presentación o algo así, ¿no? ¿Se ve la barra de abajo? Ahora, quizá ahora sí. A ver, ahora. Pues cuando uno piensa en movimiento en la naturaleza, piensa en esto. Piensa en una migración, por ejemplo, que, bueno, ¿qué os voy a contar a vosotros siendo de Ceuta sobre migraciones de aves? O puede incluso pensar en movimientos que generan algunas poblaciones de aves, que, bueno, pues aparecen como esta nube de estornino, ¿no? O incluso puede pensar en otro tipo de migraciones, porque hay migraciones que realmente son impresionantes en la naturaleza, como la migración de la mariposa monarca, que fijaros que aparece o que viene desde el norte de Canadá a pasar el invierno en México y luego vuelven de nuevo al norte de Canadá. Un bichito que, bueno, es poca cosa, digamos, pero fijaros que genera unos enjambres brutales, ¿no? Cómo no, uno pensaría en las migraciones de antílope o de elefante en África, estas que vemos en los documentales que siempre nos dejan medio sopa, ¿no? Después de la hora de comer. O, por ejemplo, algunas menos conocidas, como por ejemplo las migraciones o los movimientos del cangrejo rojo en la isla de Navidad, en el Índico, donde, bueno, pues fijaros la cantidad de cangrejos que se juntan para reproducirse allí en la isla, ¿no? Fijaros que estas piedras son crías de cangrejo que cubren pues todas las estas, ¿no? Y bueno, también tiene que ver que nosotros siempre, los humanos, siempre estamos ávidos de buscar alguna cosa rara para hacer una foto y para, en fin, para promover el turismo, etcétera, ¿no? Todo este tipo de movimientos y de migraciones, ya os digo, hay ejemplos muy, muy dispares. Por ejemplo, pues esto, la migración esta del salmón, que básicamente, una vez que nace en un río, se tira 2 años de ruta por el mundo pululando y vuelve a su propio río a volver a reproducirse, ¿vale? Y además las tasas de supervivencia de estos salmones, los salmones suelen poner como unos 2 millones de huevos aproximadamente o algo así, de los que vuelven al río unos 2, ¿vale? Es decir, la tasa de supervivencia es brutalmente baja. Y eso tiene relación un poquito con lo que hablaremos luego. Y como no, la migración humana, ¿vale? Si nos ponemos a mirar, fijaros que estas flechas indican las migraciones humanas desde el año 1500 en adelante entre continentes. Y como veis, pues bueno, pues hay migraciones más grandes, como por ejemplo las de Europa a Norteamérica durante estos últimos 500 años, o muchas más como la de la India, que fijaros que, bueno, pues salen a muchos sitios, desde África también, esto, de hecho, la mayoría en contra de su voluntad, en fin, etcétera, ¿vale? Sin embargo, cuando alguien pone un organismo como este y comenta sobre movimiento, pues, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué movimiento tiene un organismo como una planta? Yo lo recuerdo que básicamente en el colegio nos decían que las plantas no se movían. Las plantas están en su sitio, son seres sésiles y ahí están, y ya está, ¿vale? Pues aquí tenemos que introducir 2 conceptos antes de seguir con esto del movimiento en plantas, ¿no? Porque yo trabajo en planta todo esto, todavía no lo he dicho, pero trabajo en planta. No trabajo en migraciones de aves ni nada de eso. Tenemos que introducir el concepto de migración, que básicamente lo podríamos definir como un movimiento de individuos entre poblaciones, ¿vale? Y eso ya altera a las poblaciones. Altera tanto a la población de la que sale el individuo como a la población a la que llega el individuo. Es decir, el hecho de que llegue un individuo ya cambia la estructura de la población, ¿de acuerdo? Y esto sería una migración. Pero a veces este concepto de migración se confunde con otro concepto que tiene mucho que ver, pero que no es lo mismo, que es el de flujo génico. Y el de flujo génico lo que incluye, aparte de este movimiento, es estos eventos, que haya reproducción, que la reproducción genera algún tipo de progenie y que esa progenie siga adelante. ¿De acuerdo? Y en ese caso,
cuando se da eso, lo que ocurre, aparte de que el individuo se mueva de una población a la otra, lo que ocurre es que hay una transferencia de alelos de un gen. No sé si todo el mundo está familiarizado con los conceptos gen y alelo. Un gen, básicamente, supongo que lo habrán oído en televisión 1000 veces. Yo pido perdón a la gente que aburra con mis definiciones, que supongo que habrá gente que sí esté familiarizada, pero bueno, en pro de que todo el mundo lo controle. Un gen, básicamente, son unidades de información que nosotros transmitimos a nuestra progenie, a nuestros hijos, ¿vale? Y esas unidades, si ustedes imaginan que el genoma es toda la información genética que nosotros tenemos en nuestras células, se imaginan el genoma como una especie de enciclopedia de 23 tomos con 30.000 capítulos, cada uno de esos capítulos tendría como una especie de instrucciones de cómo funciona algo en nosotros, en nuestra célula o en nuestro organismo. ¿De acuerdo? Eso es un gen. Y esos genes son lo que transmitimos a nuestra descendencia y le permitimos que también tengan esa instrucción y que sus células funcionen bien. ¿De acuerdo? ¿Qué es un alelo? Un alelo son variantes de cada gen. Es decir, no todas las instrucciones tienen que ser iguales. Por ejemplo, como saben, hay ojos marrones, ojos negros, ojos azules, ojos verdes. Incluso hay gente que tiene color de ojos sin definir, o al menos que yo no identifico. Hay otra gente que sí. Y todos los ojos funcionan igual de bien. Es decir, los verdes y los azules, los marrones, una persona con ojos negros no ve peor que una persona con ojos azules. Pues son diferentes soluciones para una función que es el ver, la función de ver. ¿De acuerdo? Pues esas diferencias son lo que llamamos alelos. Entonces lo que nosotros hacemos cuando vamos a una población y nos reproducimos es transmitir esos alelos a esa población. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué ocurre? Que no siempre la migración, no siempre este evento está relacionado con este evento. ¿Ustedes creen que todas las personas que emigraron de Europa a América en 1542 se reprodujeron? Pues probablemente no. Probablemente muchos morirían en el camino, otros no encontrarían pareja, otros eran, en fin, esclavos, otros, en fin, ¿vale? Entonces, no todas estas flechas de migración significa que haya flujo génico. No significa que mezclen. Obviamente, cuanta más migración haya, mayor probabilidad habrá de que se mezclen poblaciones. ¿Vale? Muy bien. Volvemos entonces a nuestro árbol. ¿Cómo hace nuestro árbol o nuestra planta en general para moverse entonces? Facilitar su migración. Porque este árbol, como ya os comentaba, nos dijeron en el colegio que no se movía. ¿Vale? Bueno, pues las plantas han desarrollado una serie de estructuras para favorecer, como mínimo, la migración. ¿Vale? La migración del árbol, bueno, por ahora no. Vamos a decir que la migración de su progenie. Y estas estructuras son estructuras, por ejemplo, que están relacionadas con la dispersión de estos organismos. Y han desarrollado además estructuras muy complejas. Estructuras como, bueno, este tipo de vello que veis en alguna semilla que va por allí pululando, que llena la primavera y que los alérgicos no llevan muy bien, ¿vale? A veces se confunden con... La gente cree que es polen, no es polen, el polen no se ve, ¿vale? Pero bueno, habréis visto muchísimas los dientes de león, que muchas veces le da y salen volando, en fin, etcétera. Hay estructuras más elaboradas, todas estas estructuras así en forma de ala, algunas bastante complejas, ¿vale? Hay estructuras que lo que promueven es la zoocoria, es decir, lo que hacen es utilizar algún animal para que haga que migren esa progenie de la planta. Además, las plantas son de los pocos organismos que no quieren a sus hijos cerca, sino que los quieren lejos. Porque en poco tiempo probablemente los hijos se conviertan en competidores de la propia madre. ¿Vale? O incluso tenemos estructuras que favorecen que la planta se tire meses en el mar hasta llegar a algún sitio. Que así, por cierto, es como se colonizan la mayoría de las islas oceánicas. Como por ejemplo Hawái, que está a 5.000 y pico kilómetros de cualquier otro continente. ¿De acuerdo? Pero sin duda las estructuras que mejor han desarrollado las plantas para expandirse, para dispersarse, son los frutos, o lo que nosotros conocemos como frutos, ¿vale? Esto lo que ha hecho es que haya una gran cantidad, todo esto, para esto no necesita la planta ningún animal que le ayude, es decir, no es una dispersión zoocora, excepto esta de aquí, claro, y esta, ¿no? Pero esta de aquí es la mayor especialización de dispersión zoocora, porque lo que ha hecho es desarrollar una interacción mutualista, es decir, donde tanto el que se dispersa como el que dispersa reciben algún tipo de beneficio.
En este caso, los animales lo que reciben es el beneficio del alimento, la pulpa esa que recubre la semilla. ¿De acuerdo? Las manzanas no evolucionaron para alimentarnos. Las manzanas evolucionaron para que las semillas esas chiquititas que nosotros descartamos cayeran en algún sitio y saliera un manzano. ¿De acuerdo? Entonces, pues fijaros que, bueno, si pensáis en la fruta y en cualquier tipo de fruto, pues imaginaros, hay muchísima variedad. Es más, se piensa que el que los humanos, igual que los primates, tengamos muy desarrollado el sentido de la vista, es porque se desarrolló para identificar diferentes tipos de fruta y poder alimentarnos. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues igual que aquí, como decía, pues ahí tenemos la migración en relación con la dispersión. Pero además las plantas en general tienen una capacidad o han desarrollado una capacidad extra, que es que pueden realizar flujo génico sin realizar la migración. Es decir, es como si una persona de Europa se reprodujera en América, pero sin moverse de Europa. Por eso han desarrollado una capacidad las plantas para hacer eso. De modo que ese flujo génico lo hacen las plantas, como decía, por la dispersión de las semillas, y hay muchos organismos que ayudan a la dispersión, pero además también lo hacen mediante otros organismos con los que interactúan, que lo que hacen es dispersar sus gametos. Sus gametos, para que nos entendamos, pues simplemente como siguiendo el ejemplo de los humanos, pues un óvulo o un espermatozoide. ¿De acuerdo? En este caso lo que dispersan generalmente suelen ser espermatozoides. Los óvulos suelen ser demasiado preciosos como para dispersarlos. Los espermatozoides no, son igual de baratos que en cualquier otro organismo, con lo cual se dispersan y si se pierden, pues tampoco pasa nada. Entonces, los organismos han desarrollado otra serie de interacciones mutualistas, donde se beneficia tanto el que dispersa como el que es dispersado, porque se reproduce, para realizar flujo génico sin moverse del sitio. Y aquí lo que han hecho es usar a otro tipo de organismos. No esos que se comen la fruta, sino que son estos animales que van a los órganos reproductores de la planta para buscar algún tipo de recompensa. Generalmente esa recompensa suele ser el polen, que es propiamente el esperma de la planta, o néctar, que eso sí que tiene una función solamente de recompensa. Solamente ha evolucionado para eso, no ha evolucionado para reproducirse. Es decir, no tiene otra función más que recompensar a los organismos, a los polinizadores. ¿De acuerdo? Y como podéis imaginaros, hay una gran diversidad de plantas que se polinizan gracias a polinizadores. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues teniendo en cuenta esto del flujo génico y de las migraciones, debemos saber que el flujo génico, es decir, el flujo entre poblaciones, es lo que hace que se mantenga una especie como unidad. Es decir, mientras, imagina, bueno, he puesto aquí el nombre, población, cada circulito de esto amarillo sería una población y los circulitos azules de dentro serían individuos dentro de la población. Mientras estas poblaciones tengan flujo génico entre ellas, se mantendrán como una única unidad, no se diferenciarán. Ahora bien, si en algún momento alguna de esas poblaciones se aísla reproductivamente del resto de poblaciones, lo que ocurrirá es que aparecerá una barrera reproductiva y entonces esta población podrá coger como un camino evolutivo diferente e incluso algún día podría generar incluso una nueva especie. Y eso es a lo que nos dedicamos nosotros, a ver un poco cuáles son los mecanismos que promueven esta especiación, ¿vale? Muchas veces lo que ocurre es que las barreras reproductivas que tienen que desarrollarse no se desarrollan del todo y las plantas de repente deciden volver a reproducirse entre sí. Pues porque imaginaros que la barrera reproductiva ha sido que ha aparecido un muro entre una población y el resto. ¿De acuerdo? Bueno, porque ese muro desaparezca. Ese muro puede ser una pared de una montaña o, no sé, o un río que se seque de repente. ¿Vale? Pues si no se ha formado todavía la barrera reproductiva completa, lo que ocurre es que esas dos especies, si todavía no han perdido la capacidad de reproducirse, tengan flujo génico entre ellas y entonces lo que ocurre es que se generan híbridos. ¿De acuerdo? Además de esto, en los últimos años se ha demostrado por diferentes científicos, bueno, el primero que lo demostró fue Alistair Jump, precisamente desde la Universidad de Stirling, que las plantas, debido al cambio climático, están sufriendo un movimiento en latitud que a veces pueden llegar a compensar por altitud. Lo explico. Como está aumentando la temperatura más al sur
que en el norte también está aumentando, pero si nosotros tenemos una planta que se distribuye, imaginaros, por esta zona de aquí, ¿vale? Generalmente en las distribuciones norte suele hacer una temperatura más fría que en las distribuciones sur. Si la temperatura aumenta por el cambio global, lo que está ocurriendo es que estas plantas de aquí que estaban adaptadas a un frío se mueven un pelín hacia el norte, pero estas plantas de aquí del sur directamente desaparecen si no tienen la capacidad de dispersar hacia el norte y compensar eso. ¿Qué ocurre? Que un cambio de 150 kilómetros lo pueden compensar en unos pocos cientos de metros si lo que hacen es que en lugar de moverse en latitud, es decir, del sur al norte, se mueven en altitud. Imaginaros, por ejemplo, en Sierra Nevada, que tienen un desnivel desde 500 a casi 4.000 metros, pues con unos pocos cientos de metros la temperatura baja tanto como si se movieran cientos de kilómetros en latitud, ¿vale? Y muchas plantas están usando esa estrategia, es decir, se están distribuyendo. Cuando penséis en eso de que se están distribuyendo, no significa que la planta disperse empujando a sus semillas hacia el norte, ni hacia arriba, sino simplemente la planta dispersa semillas. Lo que pasa es que las que caen al sur mueren y las que caen al norte sobreviven. O las que caen en una latitud baja mueren y las que caen en una altitud más alta o una altitud mayor sobreviven. ¿De acuerdo? Pues eso que nos está conllevando, nos está llevando a que, teniendo especies que estaban adaptadas a distribuciones bajas en las montañas y otras adaptadas a alta montaña, como las de baja montaña se están moviendo hacia las mayores altitudes, están contactando con algunas especies que eran cercanas a ellas, ¿vale? Y generando zonas de mezcla entre las dos especies, zonas simpátricas que se llaman entre las dos especies. Si esas dos plantas y esas dos especies no han perdido la capacidad de reproducirse, cosa que en plantas es común que no pase, es decir, que se generen estas barreras no es fácil en plantas, lo que ocurre es que podemos tener varios escenarios. Uno de los escenarios es que no haya hibridación, es decir, que las plantas simplemente entren en contacto, como las barreras reproductivas ya están construidas, pues no pasa nada, simplemente conviven, generan una población simpátrica y andando. Es como si pusiéramos, por ejemplo, una encina y un pino. Pues una encina y un pino no se van a reproducir, por mucho que lo intentemos. Pues generarán un bosque mixto y ya está. Puede que tengan la capacidad de reproducirse, pero los híbridos, puede que tengan la capacidad de reproducirse, pero los híbridos estén contenidos. Por alguna razón no puedan competir con los padres, la razón que sea. Y entonces tendríamos una zona híbrida, como esta de aquí, tendríamos las dos especies parentales y una zona híbrida contenida, que no se mueve ni hacia un sitio ni hacia otro, ni intenta desplazar a uno de los parentales. Puede que ocurra que una de las dos especies desaparezca, simplemente porque el híbrido se la coma porque sea mejor competidor. Por cierto, os adelanto que los híbridos suelen tener una cosa asociada que se llama vigor híbrido, ¿vale? Vigor híbrido se aplica cuando estamos hablando de especies diferentes. Y luego hablaré también sobre especies. Cuando hablamos de especies diferentes se llama vigor híbrido. Y es básicamente lo que ocurre, por ejemplo, con una mula. Es decir, una mula tiene mayor capacidad de carga y de tirar, etcétera, que un burro o que un caballo. Simplemente porque es un híbrido, ¿vale? Pero una mula nunca va a desplazar ni al burro ni al caballo porque son estériles. De modo que no va a poder competir con ninguna de ellas. Nos hace un buen servicio a los humanos cuando usábamos las mulas, pero poco más, ¿vale? Cuando lo que ocurre, eso se llama vigor híbrido y es la ventaja que tienen los híbridos sobre los parentales. Cuando eso ocurre no entre especies, sino entre diferentes poblaciones, cogemos dos poblaciones muy diferentes y se reproducen entre ellas, eso se llama, lo que aparece de allí tiene mayor éxito, pues eso se llama heterosis, ¿vale? Es la misma filosofía que el vigor híbrido. Y eso pasa, por ejemplo, también incluso en humanos. En humanos, cuando pues alguien de lo que se llama, de lo mal llamado raza, se reproducen, pues generan un mulato, lo que queráis llamar, que todo el mundo coincide en que tiene unas características que pueden ser más atractivas, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno. Y luego otra de las consecuencias que puede tener, esa cuestión, en este escenario lo que ocurre es que desaparece una de los parentales, ¿de acuerdo? Simplemente, pues, desaparece porque se la come la otra especie parental, es decir, es como si este fenómeno de aquí se revirtiera y esta población que había llegado a desaparecer, a formar casi una especie nueva, vuelve a formar parte de lo que era antes, ¿de acuerdo? Y luego lo que puede ocurrir es que la especie híbrida, que lo que se ha generado el híbrido, haga que desaparezca una de las especies parentales,
Todos esos escenarios podemos encontrarnos en este escenario de cambio global en el que las especies se mueven en la altitud. Bueno, pues nosotros en una de nuestras campañas de campo nos dedicamos a estudiar 2 especies, una que tiene una distribución a partir de los 2.500 metros en Sierra Nevada, que Sierra Nevada seguro que todos sabéis que está muy cerquita está la mitad de la provincia de Granada y la otra mitad en la provincia de Almería. Es una sierra que llega al pico más alto a los 3.800 y pico, es decir, tiene una altitud bastante importante. Y tenemos aquí 2 especies, una que es Erysimus nevadense, que es un endemismo de la alta montaña de Sierra Nevada, aparece a partir de los 2.500 metros, y otra especie que se llama Erysimus medispanicum, que sí se distribuye bastante más ampliamente en el norte de la península ibérica y en el sudeste de la península ibérica, pero en el sudeste se distribuye en zonas más bajas de la sierra, ¿vale? Bueno, pues Erysimus medispanicum aparentemente ha ido aumentando su altitud y ha contactado en una zona con Erysimus nevadense, esa especie de alta montaña, ¿vale? Y queríamos ver realmente cuál de esos escenarios se estaba dando en esa hibridación. Sí, y por supuesto si se daba hibridación, ¿vale? Por cierto, los fenómenos estos que hablamos de flujo génico aquí suelen ser o pueden ser simétricos, ¿vale? Las hibridaciones también pueden ser simétricas, pero no tienen por qué serlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo primero que hicimos fue ver hasta qué punto esas 2 especies estaban relacionadas o estaban emparentadas. Y para eso lo que usamos fueron una serie de marcadores genéticos, que básicamente una serie de marcadores genéticos significa que usamos una serie de genes, de esos genes que os decía que están las instrucciones y tal, pues donde están las instrucciones de cómo funcionan las plantas. Y lo que hicimos fue secuenciar esos genes, es decir, ver qué nucleótido, qué unidades componen cada uno de los genes, y al final lo que obtenemos es una serie de nucleótidos, que es una secuencia, donde aparece pues esto una adenina, esto una... Y eso es una codificación, igual que la codificación que hace que funcionen los ordenadores. Lo que pasa es que la codificación de los ordenadores sería solamente 0 y 1. Pues aquí tenemos cuatro opciones, la A, la C, la G y la T, ¿vale? Pensad que sean 0 y 1, que en el fondo es básicamente eso, ¿vale? Bueno, pues si nosotros cogemos y comparamos una de esas secuencias con otra de otra especie, con otra de otra especie, se sabe ya que las mutaciones se van acumulando cada vez más cuanto más separada esté la especie evolutivamente, cuanto más tiempo haya transcurrido entre la separación entre las 2 especies, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue secuenciar todos estos genes en todas las especies que aparecían de este género, el género Erysimus, como digo, que es una crucífera, una planta pequeñita, en fin, una herbácea bienal, ¿vale? La secuenciamos ¿para qué? Para luego hacer una reconstrucción evolutiva y ver qué relación hay entre esas diferentes especies, ¿vale? Y lo que vimos es que Erysimus medispanicum y nevadense no eran especies hermanas, es decir, son especies hermanas cuando están, una sale justo pegada a la otra. Entonces eso, bueno, pues no sabes tú qué ha pasado entre esas dos, ¿vale? Pero cuando aparecen tan separadas y hay otra especie por medio, significa que no son especies hermanas. Es decir, que ya divergieron en su momento y ahora de nuevo se están encontrando. ¿Qué pasa? Pues entonces ahora tenemos que plantearnos, ¿estas especies han perdido la capacidad reproductiva? Es decir, la barrera esa reproductiva de la que hablábamos ya ha aparecido, se ha construido y es inviolable o no. Bueno, pues para eso lo que hicimos fue coger semillas de las poblaciones naturales, sembrarlas, crecerlas en invernadero y cruzarlas entre ellas para ver, bueno, pues si se podían cruzar, no se podían cruzar, etcétera, ¿no? Y lo que vimos, además lo que hicimos fue fenotipar a todas las madres de las que cogíamos las semillas en el campo. Fenotiparla significa que le medíamos unos caracteres determinados. Los caracteres son la altura de la planta, el diámetro del tronco de la planta, el número de tallo que tiene la planta, el número de flores, y luego caracteres relacionados con el tamaño de la flor, como el diámetro de la corola, la apertura del tubo de corola o esto. Esto está relacionado con los polinizadores que la visitan. Esos polinizadores que promovían, como os decía, el flujo génico. Porque cuanto más largo sea esto, más largo sea este tubo, si es muy largo, limita solamente a que sea polinizada por un número muy limitado de polinizadores, como por ejemplo las mariposas. Si es muy corto, bueno, pues ahí entra Tokiski, ¿vale? Etcétera. Bueno. Y lo que encontramos cuando analizamos esa barrera reproductiva fue que existía barrera reproductiva para nevadense, es decir, nevadense no tolera bien recibir el polen de Medispanicum, es decir, la de alta montaña no tolera que la de baja montaña la fecunde, pero al revés no hay ningún problema. La de baja montaña sí tolera que la de alta montaña la fecunde. ¿De acuerdo? Además de eso, la de baja montaña, cuando forzamos esa fecundación, la de alta montaña, esa que no tolera
el polen de Medio Hispanicum. Cuando la fecundamos, lo que obtenemos es que los híbridos no tienen vigor híbrido. Es un híbrido que tiene unas características menores que los parentales, ¿vale? Fijaros que estas características aquí serían la altura del escapo, el número de escapos y el número de flores, ¿vale? Pero el otro híbrido, el híbrido de la madre que tolera el polen de nevadense, sí tiene vigor híbrido. Vigor híbrido significa que tiene mayor, por ejemplo, mayor cantidad de flores o mayor cantidad de escapos. Las plantas son organismos... se me ha ido la palabra. Modulares. Son organismos modulares. Es decir, a diferencia de nosotros, que podemos tener solamente 2 brazos y por mucho que quisiéramos tener 17 brazos, solamente podemos tener 2 brazos, las plantas sí pueden tener 17 brazos. En este caso pueden tener de decenas de flores, como por aquí a centenas de flores. Claro, cuanto más estructura reproductiva tenga, pues mayor capacidad de reproducción tendrá. Por lo tanto, estas 2 características hacen que el híbrido sea vigoroso. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya sabemos que las plantas estas no tienen la barrera reproductiva completa, ¿vale? Además, lo que hicimos fue usar estos marcadores genéticos, igual que lo que os comentaba antes de la secuencia, etcétera, pero otros diferentes que hay para analizar poblaciones, porque los anteriores se usan para analizar especies, y esto es muy fácil de entender. Si vosotros pensáis en un gen que tiene una función muy importante, ese gen no va a variar mucho. Es decir, si nosotros cogiéramos un carácter como, por ejemplo, los genes que están involucrados en el desarrollo del ojo, y lo comparáramos entre nosotros, los primates, los perros, los gatos, las gallinas, ese gen probablemente será el mismo, desde gallina hasta nosotros, y no habrá cambiado casi nada. Sin embargo, si nosotros cogemos y lo que comparamos es un gen, como por ejemplo el color de la piel, o los genes que están involucrados en el color de la piel, esos genes sí pueden variar bastante. Fíjate si pueden variar, que varían incluso en nosotros, pues imagínate si lo comparamos con un perro, con un primate o con una gallina. ¿De acuerdo? Entonces, cuando comparamos poblaciones, utilizamos unos genes que no son los que utilizamos cuando comparamos especies, ¿vale? Bueno, pues aquí utilizamos unos genes que se llaman microsatélites, ¿de acuerdo? Y cuando analizamos la estructura de las poblaciones, es decir, ver genéticamente si las poblaciones realmente se diferencian o no, vemos que las poblaciones, bueno, sí se diferencian. Hay 4 poblaciones básicamente. Esta y esta, por ejemplo, son bastante diferentes. La azul y la verde también se diferencian de la amarilla y la roja, etcétera. Bueno, es decir, estas son las 2 de Medio Hispanicum, las de baja montaña. Estas son las 2 poblaciones de nevadense, la de alta montaña. Aquí tenéis más o menos esto 1 kilómetro. Y esta es la zona donde contactan esas 2, ¿vale? Esas 2 especies. Y en la zona esa, donde genotipamos 90 individuos, vemos que hay como una clina en la que hay muchos individuos que tienen un genotipo intermedio entre una especie y la otra. Cuando analizamos el flujo génico, es decir, hacia dónde van los genes, hacia dónde se mueven, hacia una, hacia la otra, van en 2 direcciones, en una, etcétera, vemos que el flujo génico es unidireccional desde las poblaciones parentales a la híbrida. No hay flujo de la híbrida a las poblaciones parentales, sino que siempre es de las poblaciones parentales a la híbrida. Por lo tanto, este flujo probablemente sea el que mantenga esta población híbrida. Como ya teníamos las plantas esas que habíamos generado, de los cruces que habíamos hecho para la semilla, quiero decir, que habíamos generado de los cruces o para evaluar las barreras reproductivas, lo que hicimos fue decir, bueno, pues vamos a sembrarla y a ver cómo es el híbrido, vamos a ver qué tal, si podemos obtener esos fenotipos híbridos. Y lo obtuvimos, esos fenotipos híbridos. ¿Y qué hicimos? Pues llevarlo a las poblaciones naturales a ver qué pasaba. ¿Qué hacían esos agentes que promueven el flujo génico, los polinizadores? Pueden identificar entre un híbrido y un no híbrido, y los pusimos tanto en esta población de aquí, que fijaros de dónde sale flujo, en esta también, de donde sale flujo, y en la zona híbrida. Pusimos así las plantas para ver si los polinizadores, ¿qué hacían? Simplemente testar si ellos tenían algún tipo de preferencia. Vimos que, bueno, estas plantas están visitadas por un gremio generalista de polinizadores. Fijaros que identificamos 103 morfoespecies en un total de casi 3.500 visitas, es decir, 3.500 polinizadores que llegaron y tocaron algunas de las plantas de nuestro experimento, ¿vale? Y lo que vimos era que en la población de Medio Hispanicum lo que eran preferidos eran los parentales de Medio Hispanicum y los híbridos de Medio Hispanicum. En la zona híbrida, los híbridos, esos que tenían vigor, eran los preferidos por todos. Y en la zona de nevadense seguían siendo preferidos los híbridos de Medio Hispanicum, ¿vale? ¿Y eso por qué era? Pues porque los polinizadores no identifican muy bien las plantas, es decir, no identifican las plantas. Tienen preferencia por los híbridos,
pero también tienen mucha preferencia por hacer saltos de una planta a otra. Estos son números de saltos que hay de una Medio Hispanicum a una Medio Hispanicum, o de una Medio Hispanicum a una nevadense, o de una nevadense a un híbrido ya que teníamos ahí que habíamos generado nosotros, ¿no? Y cuando calculamos esa barrera reproductiva, es decir, ¿el polinizador genera algún tipo de barrera? Pues no genera barrera, todo lo contrario, promueve que se generen más híbridos. Es decir, los polinizadores están promoviendo la hibridación entre esos dos. Es decir, no solamente que haya llegado Medio Hispanicum a contactar con nevadense, ya está siendo un problema para nevadense aparentemente, que no tolera muy bien a los híbridos, sino que además los polinizadores son como un mecanismo que promueve esa hibridación. De modo que en este escenario que tenemos aquí, donde los polinizadores promueven este flujo génico y además vemos que no hay barrera reproductiva y que los híbridos de Medio Hispanicum tienen vigor, probablemente lo que estemos es ante un escenario en el que la especie esa híbrida que se ha generado o ese grupo híbrido pueda comerse al endemismo de alta montaña que es nevadense. Porque Medio Hispanicum puede subir, el híbrido puede, subir o no subir, pero nevadense ya no puede subir más. Es decir, nevadense está a 2000 y pico, pues intentará subir cuando llegue a los esquistos estos que hay en el top, pues allí ya no hay más que hacer, ¿vale? Bueno, eso es para una especie. Pero es que cuando analizamos el número de especies que endemismos de Sierra Nevada, de especies en Sierra Nevada, que son, fijaros, aquí tenemos especies y subespecies, ¿de acuerdo? Estos son especies relictas y estos son especies no relictas, es decir, que no solamente están allí. Luego, de estas especies, de las relictas y las no relictas, de especies y subespecies, vemos cuántas de ellas en rojo están hibridando actualmente y cuántas están en potencial de hibridación. Pues al final nos salen que un 77% de los endemismos de Sierra Nevada o están ya hibridando con otra especie o están en peligro de hibridar con otra especie que ya tienen cerca. ¿De acuerdo? Eso está promovido, como ya os he dicho al principio, por el calentamiento global que está haciendo que se muevan estas especies hacia, que se muevan a altitud. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí hablamos de especie y de subespecie y fijaros que tenemos que ser conscientes de esto. Esto es una cosa que no se le ha prestado mucha atención. Y en Sierra Nevada hay una presión de botánicos bastante importante, está todo bastante bien clasificado y se conocen, etcétera. Pero imaginaros que algunas de estas especies no se conocieran y se metieran en otra o algo por el estilo. Esta hipotética extinción que podría estar dándose de alguna especie nos pasaría desapercibido, ¿vale? Pero ahora os pregunto una cosa, ¿qué es una especie? ¿Alguien se atreve a darme una definición de especie? Os digo lo que les digo a mis estudiantes. Podéis decir lo que queráis. Dice José Luis que tendría que darme 20. José Luis no va desencaminado. Tendría que darme 20, efectivamente. Permitidme que comente una anécdota. De hecho, lo que voy a comentar ahora, el trabajo que voy a comentar ahora, lo mandamos a publicar y uno de los revisores, con bastante mala leche, creo que era... Nosotros no somos taxónomos, no nos dedicamos a hacer taxonomía, pero aparentemente él sí lo hacía, porque le sentó muy mal que nosotros intentáramos describir una especie nueva. Y entonces su primera crítica fue: los autores no tienen ni idea de lo que es una especie. Y entonces el editor es la persona que decide si el artículo se acepta o no se acepta y un poco gestiona esas críticas que te hacen la gente que revisa tu trabajo, ¿no? Nos dijo: no le hagáis caso a este comentario, por favor, porque ya le he contestado yo. Y el tío le contestó: no tienen ni idea ellos ni nadie. Entonces dijimos, pues menos mal que este hombre nos ha hecho ya el trabajo, porque si nosotros llegamos a contestar eso, obviamente el artículo no se publica, ¿no? Bueno, ¿qué es una especie? Bueno, pues una especie, el concepto de especie no entra más que dentro de un concepto humano. Hace relativamente poco alguien me comentó que se había puesto muy de moda no sé si una serie o un documental o algo así en Netflix, de una chica, que creo que es de origen japonés, que se dedica a ayudar a la gente a ordenar su cuarto o algo por el estilo. Yo no lo sé. Y la gente está alucinando con eso. Pues si esa gente leyera la vida de Linneo, ya se morirían, vamos. Porque esta señora ayuda a la gente a clasificar su cuarto y tal. Este señor es que se planteó clasificar la naturaleza, que es un poco más complicado que ordenar, no sé, calcetín en un cajón. Pero básicamente lo que quería hacer era eso. Era poner cajones con nombre y meter cosas dentro de esos cajones. No solamente, es decir, el mérito no está solamente en que a él se le ocurrió,
porque se le podía haber ocurrido y haber dicho, esto sería una buena idea, y haciéndolo, que yo ya me voy a retirar. No, es que no solamente se le ocurrió, sino que se remangó y dijo, voy a dedicar mi vida a clasificar todo lo que pueda. Y lo hizo. Es decir, la leche. También era otra época, bastante más compleja, de hecho, para acceder a la naturaleza, pero lo hizo. Pues este señor se inventó una serie de niveles de clasificación que se llama una clasificación jerárquica e inclusiva, porque cada uno de estos niveles que se inventó incluyen a las características del nivel inferior, ¿vale? Y así sucesivamente. Pero estos son, bueno, a esto le llamo orden como le podía haber llamado primo, ¿vale? Pues de todos estos niveles de clasificación, el más resbaladizo, sin duda alguna, es el nivel de especie. El más peligroso de usar, porque no es fácil para nada de usar. Vosotros veréis que la gente habla de género, de órdenes, de familia, la gente que esté familiarizado con la biología, veréis que nadie pone, sí, el orden no sé cuánto, metemos esto o lo sacamos, pero nadie dice, este orden, Dios mío, ¿a quién se le ha ocurrido definir este orden? Pero la especie sí. En la especie la gente sí se desliza y se puede resbalar, ¿no? Pues como decía José Luis, me tendríais que dar muchas definiciones de especie. Hay un montón de definiciones de especie, aquí he puesto unas pocas. La más manoseada, la más usada, fue la que propuso Dozanqui y luego se completó por Meir, que dice que son grupos de poblaciones con capacidad real o potencial de entrecruzarse entre sí y que además están aisladas reproductivamente de otros grupos similares. Es decir, son poblaciones que pueden reproducirse entre sí, pero luego, cuando tú lo intentas reproducir con otro grupo que a lo mejor se le parecen o lo que sea, no se reproducen. Eso ya es una definición de especie, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que Meir, tanto Meir como Dozanqui, bueno, Dozanqui era genetista, pero trabajaba con animales. Meir era zoólogo directamente, ¿vale? Entonces Meir, cuando define esto, piensa en los animales con los que él trabaja. Y en los animales esta definición, pues bueno, funciona relativamente bien, bastante bien. Es decir, la gente se traga esta definición sin problema. Y yo entre ellos, vaya, no suele funcionar mal en animales. Lo que pasa es que tiene, bueno, casi tantas excepciones como casos que cumplen la definición. Porque dentro de estas especies podemos explorar las especies que hay y veremos especies en anillo. Bueno, vamos a empezar por las más fáciles. Podemos encontrarnos especies gemelas. Que especies gemelas son especies que hace poco que han divergido, ya no se reproducen a lo mejor entre sí, pero se parecen tanto que no hay forma de diferenciarlas. ¿Vale? Si las especies además no han divergido hace poco, sino que han divergido hace mucho tiempo, pero se parecen entre sí, porque muchas veces la evolución tiene la mala costumbre de reutilizar sus soluciones y entonces pues, al final llega a tener la misma solución para el mismo problema, aunque sean cosas muy diferentes, ¿vale? Pues se llaman especies crísticas en lugar de especies gemelas. Pero bueno, es el mismo concepto. Luego tenemos especies polimórficas o politípicas, que por ejemplo en este ejemplo de aquí que os pongo, estos son unas arañas que son de la isla Hawái, que si las veis a simple vista, pues cualquier persona diría, estos son cosas diferentes, probablemente otra especie, pues no son la misma especie. Simplemente que son especies que varían mucho, pero todas se pueden reproducir entre sí y no hay ningún problema. Lo único que hay, pues bueno, si vosotros le dais importancia a este tipo de color que tienen la araña, pues lo mismo ellas también se alarmarían con que nosotros tuviéramos ojos azules, verdes y marrones, ¿vale? Luego tenemos especies en anillo. Las especies en anillo son especies muy curiosas porque una población se puede reproducir con la que está muy cerca, pero luego y esta a su vez se reproduce con la otra que tiene cerca, pero esta con esta no. Y esta se reproduce con esta, como decía, y esta con esta, pero esta con esta tampoco. De modo que se van generando como una especie de barrera de forma escalonada. Y por supuestísimo, pues hay veces que las barreras son bastante mayores, ¿no? Además, ya os digo, podemos tener especies que no sabemos si acaban de divergir, no han divergido, ¿qué pasa? Puede que haya este tipo de patrones donde las barreras reproductivas no son simétricas, igual que pasaba con los Erysimum estos, que uno tolera el polen de una de las especies, pero la otra no. Ahí se genera una asimetría en esa hibridación, ¿vale? Pues puede generar un complejo de especies, es decir, especies que unas están más emparentadas con otras, las barreras aparecen entre una pero no entre otras, y hay como una especie de tutum revolutum allí, ¿vale? Que impide o dificulta utilizar el término de especie. ¿De acuerdo? Luego tenéis especies, por ejemplo, como especies que se distribuyen pues desde el norte de África hasta, bueno, las costas de China, o casi Japón, o Corea. Pues bueno, pues entre estas especies, que nosotros cojamos una población, un individuo de una población de aquí, lo intentemos reproducir con uno de aquí,
Bueno, pues me cuesta mi trabajo pensar, pero bueno, son la misma especie, están clasificadas como la misma. Tenemos especies híbridas, es decir, especies que surgen de la hibridación de otras especies, ¿vale? Como por ejemplo pasa con los pinzones de Darwin, o por ejemplo, como está pasando la integración entre el lobo y el chacal y el coyote en Norteamérica. ¿Vale? Bueno, y estas son todas las excepciones que nos podemos encontrar en animales, donde se hizo esa definición. Ya en planta, ni os cuento. Las plantas, las barreras reproductivas no le atienden mucho, y en planta las barreras reproductivas son muy, muy, muy lábiles. Muy lábiles. ¿De acuerdo? Entonces ya os digo, si tiene todas estas excepciones, la definición que se preparó para animales, ya os digo, en planta ni os cuento. Bueno, pues en este ámbito, nosotros llevamos bastante tiempo trabajando también en el norte de África, no solamente en Sierra Nevada, sino que intentamos también explorar especies del norte de África, también en el mismo género, en el género Lysimum. Y teníamos una especie, o trabajábamos con una especie bastante interesante que era Lysimum nervosum. Para que os hagáis una idea, el género Lysimum, además, tiene un origen euroasiático. Es decir, el género tiene el mayor pico de diversidad, o al menos eso dicen, en Eurasia. ¿Y cómo llega entonces aquí a África? Donde en África solamente hay 9 especies de Lysimum. ¿Vale? Bueno, cuando empezamos a trabajar con esto había 8 especies de Lysimum. 7 especies de Lysimum. ¿Cómo llega aquí a Eurasia? A África. Pues llega generalmente por las glaciaciones, porque el norte de África es una especie de refugio de las glaciaciones que se dieron en Europa, ¿vale? Y eso, bueno, le sonará a cualquiera que haya trabajado en el norte de África, que ha sido refugio para un montón de especies. Bueno, empezamos a trabajar con esto y empezamos a trabajar con este Lysimum, que se llama Lysimum nervosum, que es un endemismo del norte de África, aparece en Marruecos y en Argelia, bueno, y en Túnez, aunque en Túnez ya tenemos duda de que esté o no esté, y tiene individuos en el Atlas, en los 2 rangos del Atlas y en el Rif, ¿vale? Bueno, pues cuando nos pusimos a trabajar con esto, elegimos 2 poblaciones del Atlas, 2 poblaciones del Rif. Del Rif me refiero al macizo del Talasemtán, fue donde encontramos esta especie. Pero es verdad que cada vez que íbamos a muestrear, en el Atlas no había problema, pero cada vez que íbamos a muestrear en el Rif, se nos pasaba. Llegábamos y la planta ya había desaparecido, o ya las flores estaban chuchurrías, y decíamos, bueno, pero esto no puede ser. Bueno, pues al final conseguimos llegar un día lluvioso, pero llegamos y muestreamos esas poblaciones. Y cuando nos pusimos a analizar el fenotipo, es decir, cuando nos pusimos a comparar esos caracteres que usan los botánicos para clasificar las especies, es decir, caracteres tanto que se medían con una regla o se contaban o lo que sea, o caracteres cualitativos, que los caracteres cualitativos es forma del pelo, del ápice del fruto y cosas por el estilo, que ya os digo, yo no soy taxónomo, esto lo hicimos en colaboración con otros taxónomos, vimos que no había diferencia entre las dos, efectivamente era la misma especie, es decir, no encontrábamos nada raro entre esas 2 especies. Es decir, sí, eran poblaciones de la misma especie distribuidas en el Atlas y en el Rif. Sin embargo, lo que sí nos habíamos percatado es que el color de la flor de las del Rif era un color más pálido, era un amarillo así pálido que decíamos, esto qué cosa más rara. Y por eso nos daba la sensación de que la especie ya se había pasado la floración. Cuando eso lo analizamos con un espectrofotómetro, que básicamente lo que hace es medir el color de esa flor, de esa estructura, en este caso una flor, de forma cuantitativa, no a ojo, que tú digas, bueno, si esto lo hubiera tenido que medir yo a ojo, para mí esto es un amarillo, aunque hasta que cambie a rojo, básicamente. Yo sé que hay gente que tiene capacidad de diferenciar colores, yo no. Es decir, yo si hubiera sido un primate de esto me hubiera muerto a nada de tiempo. Pero usando un espectrofotómetro vimos que efectivamente los espectros eran diferentes y además había un pico en la parte del blanco que hacía que esa flor fuera diferente. Entonces eso nos hizo plantearnos decir, pues a ver si esto realmente va a ser una cosa diferente. Bueno, pues para eso volvimos a usar esos marcadores que os dije al principio de comparar especies, ¿vale? Y lo que vimos es que efectivamente la especie Nervosum se agrupaba con otras especies de Lysimum, como Semperfloren o Incanum, pero no se agrupaba con Rifeanum, es decir, Rifeanum quedaba como muy atrás. Y además parecía más antigua Rifeanum, es decir, la del Rifa parecía más antigua que la del Atlas. Y si se nos agrupaba con una especie de Sicilia. Es decir, tenía más que ver la especie de Lysimum del Rif con las especies que había en Sicilia que con las que había en el Atlas. ¿De acuerdo? Eso es un patrón de flujo génico o de migración bastante conocido, por ejemplo, en animales. Pero en plantas se había descrito bastante menos. Y eso es básicamente porque el Rif tiene una historia bastante común con Sicilia, cuando Sicilia estaba todavía pegada
al norte de África, ¿vale? Y por ahí, por lo que se ve, había bastante migración de organismos. Entre ellos, fijaros que incluso plantas, ¿de acuerdo? Bueno, pues al final lo que pudimos concluir con eso fue definir una nueva especie, le llamamos Erysimum rifeanum en nuestra publicación, y describimos pues esta nueva especie que había en el Riff y que no tenía nada que ver con la del Atlas. Bueno, no tenía nada que ver, es decir, son del mismo género, etcétera, pero luego incluso medimos la cantidad de ADN que tenían niveles de ploidía diferentes, en fin, que son cosas bastante diferentes, ¿de acuerdo? Y eso, como os decía, se debe a que el norte de África ha servido de refugio. Aquí fijaros que en esta figura de aquí os pongo que las penínsulas mediterráneas, tanto la ibérica, la itálica y la balcánica, han servido siempre de refugio. Y lo que pasa es que a la gente se le olvida que a veces este istmo que hay aquí en Gibraltar, para muchas especies no es nada y se puede saltar. Para otras sí es insalvable, pero hay para algunas que no es tan insalvable. Y luego no tenemos que perder de vista que durante mucho tiempo este istmo estuvo cerrado. De modo que por aquí pasaban especies sin problemas, ¿vale? Pues el norte de África también funciona de refugio. Y eso ha hecho que tengáis la diversidad que se tiene por aquí, por esta zona. Una diversidad mucho más alta que, por ejemplo, la que nosotros observamos en la zona de Melilla, donde no ha habido ese istmo, donde la migración ha sido bastante más compleja. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hace que, de hecho, esta zona en la que está Ceuta sea lo que se llama un hotspot de diversidad, un punto caliente de diversidad. ¿De acuerdo? El Mediterráneo en general lo es, pero en particular la zona esta del sur de la península y el norte de África es un punto caliente de diversidad en planta. Pero además, enlazando con lo que comentaba antes, fijaros, si nosotros quisiéramos estudiar, bueno, en el momento en que nosotros empezamos a estudiar a Nervosum, lo que teníamos era que Nervosum era una especie que aparecía en el Atlas y que aparecía en el Riff. Y bueno, pues no era una especie en peligro de extinción ni nada por el estilo. Pero cuando identificamos la nueva especie Rifeanum, de repente, de momento, Rifeanum se convirtió en una especie en peligro de extinción, porque tiene muy poquitas poblaciones. Y si hubiéramos estado considerando que era Nervosum y que, bueno, tampoco pasaba nada o que no pasaba tanto, pues no podríamos siquiera estar concienciados de eso. Eso, cuando nos enfrentamos a problemas como la hibridación, la extinción, etcétera, pues nos lleva a que se den extinción de especies que se extinguen incluso antes de que las clasifiquemos, de que nosotros seamos conscientes de que son una especie nueva. Y es lo que se ha venido a llamar extinciones silenciosas, es decir, cosas que desaparecen y nosotros ni somos conscientes de ello. Es decir, si las extinciones que están dando son una barbaridad, imaginaros si hubiéramos clasificado adecuadamente la especie o la diversidad. No solamente la diversidad interespecífica, sino incluso la diversidad intraespecífica, ¿vale? Bueno, pues volviendo a nuestro árbol que no se movía, ¿vale? Ahora necesitaría que pusierais el primer vídeo porque hay otro tipo de movimientos, hay movimientos mucho más peculiares en la naturaleza, ¿no? Movimientos más, digamos, raros y llamativos. Este es un movimiento raro que seguro que muchos de los que trabajan con pájaros están bastante familiarizados con él. Y es un movimiento, ya os digo, peculiar. Como veis, bastante complejo. Se asemeja a algunas de las cosas raras que hacen los adolescentes humanos también, pero eso en el fondo, bueno, pues son cosas complejas que tienen algún tipo de objetivo, ¿no? Bueno, en este caso, en este pájaro, el objetivo es reproducirse. Y claro, hasta hace relativamente poco. Generalmente, si esto se le preguntamos a alguien si podría darse algo similar en planta, pues nos diría, hombre, ¿cómo se va a dar eso en planta? Y esto es una cosa muy compleja. Ya, si quiere, lo puede. De hecho, creo que hay solamente, a ver, una diapositiva. Vale. Creo que si va a ver arriba, ver y abajo, ahí, eso. Pues también estuvimos trabajando en otras especies de Erysimum, que son el Erysimum del complejo Incanum, que son un complejo compuesto por diferentes especies. En este caso tendríamos especies que son diploides, una especie que es diploide que se llama Erysimum incanum. Está clasificado como subespecie y nosotros ahora mismo estamos trabajando para subirle el nivel a especie. Tenemos otra especie que se llama Mairei, que se distribuye por aquí. Bueno, el Incanum se distribuye en esta zona de aquí del suroeste
o sur de la península ibérica y en toda la zona del Rif. Luego tenemos el Erysimum incanum tetraploide, que sería el Mairei, que aparece en esta zona de la península ibérica y en el medio Atlas. Y luego tenemos otra especie diploide que aparece en el Pirineo, que se llama Origeratum, y luego una especie que acabamos de describir en el Alto Atlas y en el Medio Atlas, que se llama Erysimum meridionalis, que tiene una ploidía incluso mayor, ¿vale? Bueno, pues nos pusimos a explorar un poco los Erysimum estos diploides del Rif y del sur de España, porque nosotros estamos muy interesados en ver cómo cambian los sistemas reproductivos en plantas, es decir, cómo se puede dar que una planta pase de reproducirse con otro individuo, sobre todo, o que le interese sobre todo reproducirse con otro individuo de la especie, a decir, no, prefiero reproducirme conmigo misma y no depender ni de polinizadores ni de nada. Es una transición interesante en plantas y queríamos ver, bueno, pues cómo funcionaba eso, cuáles eran los mecanismos, etcétera, ¿vale? Además, en ese complejo hay otra especie que se llama Wilckekianum, esta de aquí, que tiene una distribución muy pequeñita en el Alto Atlas, que ha pasado de ser esto a ser reproducción por polinizadores, que es una cosa rarísima en plantas. Se conoce muy bien las transiciones de la exogamia, que se llama, a la autogamia, pero reversiones no se conocía ninguna. Y nosotros estamos trabajando ahora para describir la primera, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, nos pusimos un poco a analizar qué pasaba con esta planta, porque parecía que cerraban la flor durante la noche y dijimos, vamos a hacer unos cuantos vídeos a ver si vemos cómo se cierra la flor. Este es el segundo vídeo, gracias. Y cuando nos dispusimos a hacer el vídeo, es decir, para ver simplemente, para documentar que efectivamente las flores cerraban la flor de noche, que era una cosa bastante rara en planta, pues encontramos otra cosa que era más peculiar. Espero que se vea. Fijaros por favor aquí. ¿Veis ese movimiento de los estambres? ¿Veis que los estambres se frotan coordinadamente con el estigma? Lo que hay en medio es la parte reproductiva femenina, ¿vale? Y lo que hay a los lados son los estambres, que es la parte reproductiva masculina. Y la parte reproductiva masculina se mueve como si fuera una anémona sobre la parte femenina. De modo que al frotarse, lo que produce, mira, aquí se ve un poquito más ampliado. Fijaros que el movimiento es bastante coordinado. Esto en planta no lo habéis visto, vaya. Bueno, nosotros nos quedamos con la boca abierta, ¿vale? Y esto es un movimiento que es imperceptible a nuestra visión, es decir, hay que grabarlo y acelerarlo un poquito para poder llegar a ver el movimiento, ¿vale? Aquí se acelera incluso un poco más para que se vea más evidente. Pero recuerdo que cuando lo mandamos a publicar, había botánicos que nos decían, ¿qué creéis que estáis descubriendo? Esto lo he visto yo en miles de plantas. Y decíamos, ya, pero es que esto no se ve a simple vista, es que hay que acelerar esto. Y, en fin, es decir, que había cosas muy curiosas en esto de la producción. Bueno, esta se mueve un poquito menos, ahora veremos alguna que se mueve un poquito más. Además, lo curioso es que fijaros que esto ocurre justo cuando la flor está abriendo para los polinizadores, lo cual significa que esta reproducción autógama generalmente en las plantas se considera como un seguro reproductivo. Es decir, primero la planta expone a los polinizadores, si puede reproducirse con alguien lo hace, y si no puede reproducirse con nadie, entonces se autofecunda. Generalmente las plantas abren la flor, separan la parte masculina de la femenina, y si no ocurre la polinización, vuelven a unir la parte masculina con la femenina. Pero es un movimiento y ya está, se cierra la flor. Pero aquí lo que ocurre es que esta reproducción autógama ocurre incluso antes de que se pueda exponer nada a los polinizadores. Básicamente el mensaje que te manda la planta es: me dan igual los polinizadores, me dan igual los que estén de mi población, que yo lo que quiero es reproducirme conmigo mismo y solamente eso, ¿vale? Ya creo que lo puedes quitar. Gracias. Entonces, cuando vimos que esto pasaba, hicimos también un experimentito para ver si ese mecanismo que acabamos de descubrir tenía algún tipo de efecto en la reproducción de la planta. Y lo que vimos era que primero depositaba polen sobre la parte femenina, es decir, que probablemente tenía un potencial reproductivo alto, y además haciendo cruce y viendo cuál era el efecto de la planta, aquí llegamos a reproducir unos 3.000 cruces, casi 3.000 cruces, y contamos casi 12.000 semillas. Lo que vimos fue que cuando se evitaba ese movimiento, lo que ocurría es que la planta no producía ni una semilla, es decir, no había reproducción. Pero solamente con ese movimiento, que son las barras verdes, ya se alcanza el máximo de reproducción comparable a cuando tú lo fecundas adrede, añadiéndole polen, o a cuando incluso tú haces que le llegue polen de otra planta. Pues ese movimiento por sí solo llega al máximo de
de éxito reproductivo, ¿vale? Por lo tanto, el anti-rubbing o masajeo de antera lo que hace es que alcance su máximo reproductivo. Y ya rápidamente y acabo, como conclusión de toda la historieta esta, que espero no haya dormido como los documentales de las dos. Primero, hay que poner en valor la correcta identificación de la diversidad esta que os decía. No solo la diversidad interespecífica, es decir, identificar especies, taxones diferentes, etcétera, sino incluso la diversidad intraespecífica, es decir, ver las peculiaridades de diferentes poblaciones que a lo mejor hay que mantener, etcétera. Y esto, básicamente, yo no soy, ya os digo, no soy taxónomo, no tengo nada que ver con la taxonomía, pero creo que en el fondo es decir que hay que poner en valor a los taxónomos, que es una figura que se está perdiendo en ciencia en general. Es decir, los taxónomos era como gente que estaba en una especie de laboratorio que hacía cosas que no le interesaban a nadie porque mola más hacer genética. Pues no mola más hacer genética, porque si no sabes qué especie estás trabajando, estás haciendo el tonto en el laboratorio, básicamente. ¿Vale? Luego, hay que abordar también el efecto que puedan tener el cambio de distribución de especies sobre la hibridación de especies, que era, aquí todo el mundo habla de extinciones, de no sé cuánto, de no sé qué, pero nadie ha prestado atención, o no mucha gente ha prestado atención a esto de las hibridaciones. De hecho, nosotros tenemos un par de proyectos ahora que trabajamos en asuntos de hibridación. Y el tercer mensaje es que aunque estemos ya en el siglo XXI y muchas veces nos mandan el mensaje, sobre todo desde esta especie de cúpulas políticas en la que la ciencia parece que tiene que ser todo aplicado porque ya se conoce toda la naturaleza, ya sabemos todo, sabemos ya hasta el último pelo que tiene el elefante en la cola. No, pues no lo sabemos. Porque ni siquiera en plantas, que se supone que nos habían explicado por activa y por pasiva que no se movían, ni siquiera allí sabemos todo, sino que hay que seguir invirtiendo en investigación básica para que, por supuesto, la gente que haga investigación aplicada también haga lo que tenga que hacer, pero hay que seguir atendiendo a todo esto de la investigación básica. Bueno, por último, agradecer a todos los que han colaborado en esto, a la gente que financia, especialmente al Instituto de Estudios CEUTI por invitarme a estar aquí y, por supuesto, a vosotros por vuestra atención. Supongo que ahora, si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Mohamed, por tu intervención, por tu presencia aquí hoy. Ha sido realmente fascinante. Yo nunca había pensado que las plantas podían hacer estas cositas, ¿no? Abrimos un turno de preguntas para el doctor, quien quiera. Aquí hay una preguntita. Que no sea muy difícil, José Luis. No, ante todo, nada, felicitarte por tu exposición, la verdad que es que me ha encantado y además muy complementaria porque creo que fue en septiembre, tuvimos una charla también aquí a cargo promovida por el Instituto de Estudios CEUTI, a cargo del doctor Mario García París, del Museo de Ciencias Naturales, que nos habló de especies crípticas y todo el auge que hay ahora precisamente en el descubrimiento de esa diversidad silenciosa o oculta, ¿no? Entonces yo creo que ha sido muy, muy complementaria y muy al caso, ¿no? Y muy interesante. Y dos cosas. Bueno, primero de todo, yo modestamente me considero un taxónomo, pero porque me gusta, no por otra cosa, ¿no? Y bueno, agradecerte desde mi punto de vista como taxónomo, ¿no? Pues tu defensa de la labor taxonómica, ¿no? Que es fundamental en el desarrollo de las ciencias biológicas, ¿no? Y de la ciencia de la naturaleza, ¿no? Y además, un poco, si acaso complementar lo que tú has comentado en tanto en cuanto, creo que ahora mismo lo que realmente hay que aunar el esfuerzo, el trabajo de taxónomos, genetistas, biólogos de poblaciones, precisamente para llegar a este tipo de conclusiones o realizar este tipo de trabajos, ¿no? Creo que se complementan muy bien. Yo estoy trabajando con equipos que trabajan fundamentalmente, bueno, pues trabajan en filogenias moleculares y vemos que es fundamental el trabajo, por un lado morfológico y por otro lado genético, ¿no? Y creo que es la forma, ¿no?, de llegar a este tipo de conclusiones y a elaborar estos trabajos, ¿no? Pues aunando esfuerzos entre lo que son las disciplinas clásicas, por llamarlas de alguna forma, y estas disciplinas que están más en auge. Y
Y en cuanto a que me ha hecho gracia lo del tema del concepto de especie, o sea, que estos señores no tienen ni idea con lo que es una especie, ¿no? Te comento a modo de curiosidad, cuando últimamente, en los últimos años, cuando describimos alguna nueva especie en entomología, por ejemplo, metemos siempre el concepto de especie en el que nos basamos. O sea, en la metodología decimos, el concepto de especie que utilizamos es el de May 1900, el de Willy 1978, matizado en 2002, tal, y ya está, y ahí se queda, y esto es lo que hay. Yo utilizo este concepto, puede ser mejor o peor, pero es el que uso y el que me he basado para describir esta especie, ¿no? Y ya está. Sí. Y bueno, y agradecerte tu charla, que me ha parecido excepcional. No, gracias a vosotros, una vez más. Bueno, yo comentarte respecto a lo de la taxonomía, si me permitís contar también una anécdota. Yo en 2002 recuerdo que vino un señor muy mayor, a darnos una charla de una universidad canadiense, y era la universidad en la que se había empezado a hacer sobre todo taxonomía molecular. Y entonces este señor venía a decir básicamente que los taxónomos ya no servían para nada, porque ya con la genética, secuenciando genes, ya íbamos a resolver todo. Pero eso es un absurdo, porque en el fondo medir un pelo es lo mismo que medir la variación que hay en un gen, porque en el gen en el fondo probablemente determina el pelo. De modo que es tan absurdo medir un pelo e intentar definir una especie por ese pelo, como intentar basarnos en un gen, porque en aquel entonces, de hecho, que las secuenciaciones todavía estaban allí medio iniciándose, pues se secuenciaba un gen, es decir, que secuenciaba un gen era ya la rehostia. Entonces, claro, ahora se trabajan con genomas completos, pero es que tampoco tener el genoma completo te va a dar tanta información, porque muchos de los genomas, o la gran cantidad de los genomas, dentro de cada genoma, hay muchísima basura. Después hay mucha parte que ni siquiera varía, que como decía son cosas muy muy estables. Y luego hay unos pequeños caracteres que sí varían, que dan gran información. Pero como tú bien dices, hay que complementarla con otro. Pero eso además no quita el hecho de que hay un gran trabajo ya hecho por taxónomos y que hay que seguir haciendo, como por ejemplo las localizaciones de las especies y de las poblaciones, que eso no lo hace ningún genetista. Toda esta gente que hacía filogenias moleculares les mandaban una muestra, mándame una muestra del Cáucaso, y le mandaban la muestra del Cáucaso. Es que el Cáucaso no es mi habitación. El Cáucaso es una zona gigante. Pues ahí está. Si esto es una ardilla que hay por allí, está por aquí. Sí, hombre, a ver. Y sin embargo, recuerdo hace unos pocos años que fuimos a buscar una planta que es un endemismo de la desembocadura del Nun, en el Sáhara ya occidental, y en esa desembocadura del Nun estaba una población, la única población de una especie que había descrito un señor a principios del siglo XX, en el 1907, y ahí seguía la población. Es decir, y el tipo no daba las coordenadas porque en aquel entonces no había coordenadas, y decía, en el montículo que hay siguiendo, pasando no sé cuántos pasos de tal, y ahí estaba la población. Y ese es un trabajo incalculable a la hora de volver a hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la ciencia, que creo que somos un poquito elitistas y tenemos mucho la tendencia de denostar lo que hacen los demás, pues está bien que de vez en cuando digamos, coño, que sin esta gente ni siquiera podríamos dar un paso, ¿no? En fin. Sí, bueno, y de hecho un poco en la línea que tú comentas, últimamente, bueno, hemos estado trabajando con un grupo de coleópteros, Pimelia, se llama el género, es muy amplio, tiene muchísimas especies en la cuenca mediterránea. Llegas al punto de que el nulo trabajo de taxónomos con personas que están secuenciando esas muestras nos ha llevado a descubrir, bueno, pues que de todas las secuencias, de muchísimas secuencias que hay en GenBank asociadas a una determinada especie, prácticamente todas son erróneas. Claro. Eso quiere decir que todo el que vaya a utilizar esas secuencias en un trabajo sin haberlas trabajado, claro, sin haberlas tocado, está metiendo ruido, ¿no? Y está llevando a conclusiones totalmente erróneas, ¿no? Absolutamente. Sí. Bueno, parece que los taxónomos son una especie en extinción en todas, ¿no? Totalmente. ¿Alguna pregunta por ahí? Es un matiz muy, muy importante el que acabas de hacer, pero eso se considera ciencia de tercera categoría o ni siquiera se considera ciencia. Eso está muy penalizado por los índices de impacto. ¿Quién se dedica a hacer eso hoy día? Sí, bueno, yo en la carrera enseño una asignatura de primero, entre otras, pero hay una de primero que se llama Desarrollo Conceptual de la Biología. Y en esa asignatura hablamos de filosofía de la ciencia y de historia de la biología. Y yo lo que les digo a mis alumnos es que la ciencia, como cualquier otra actividad humana, está sujeta a las miserias humanas. Y una de las miserias humanas es la moda.
que las cosas que están de moda venden más y las cosas que no están de moda venden menos. Entonces, podría poner muchos ejemplos sangrantes, pero creo que como, en fin, no es el momento tampoco de ponerlo, pero la cosa es que a la hora, la ciencia, tal y como nosotros nos ven la sociedad, o, por ejemplo, la universidad, es un ejemplo de ello. La gente mira la universidad como ¿cómo te digo? El templo de la sabiduría, ¿no? Si habla un profesor de universidad, cállense que habla el profesor de universidad. Y yo se lo digo a mis alumnos de primero, cuando entran, como la primera cara que ven es la mía, pues ven una cara que no es muy amigable al principio y tal. Entonces les digo, mira, que por aquí podéis pasar, llegar siendo tonto y salir siendo oficialmente tonto, porque os vais con un título. Es decir, el que paséis por la universidad, en la universidad hay gente muy válida y gente que no vale ni para dar sombra. Y son profesores de universidad. Entonces, con la ciencia pasa algo igual. Es decir, los científicos, pues, estamos sujetos a las miserias humanas como todo, como cualquier actividad. Hay carpinteros que son brillantes, igual que hay científicos que son brillantes. Y hay carpinteros que son chapuceros, igual que hay científicos que son tremendamente chapuceros. Por ejemplo, para mí un científico chapucero es aquel que firma todo lo que sale de su laboratorio, aunque él no haya hecho absolutamente nada. Y te lo justifican de mil formas. No, es que yo he conseguido el dinero y no sé cuánto y tal. Luego, ¿qué pasa? Ha habido muchos casos en los que alguien ha metido la pata y, claro, en fin, eso percola y al final le percola también al jefe porque ha firmado ese trabajo. No es que yo no sabía que el técnico hacía no sé qué o que el becario hacía no sé cuánto. Pues mire usted, por lo mismo debería haberlo sabido antes de poner su nombre, ¿no? Entonces, te quiero decir que sí, que hay ciencia de primera y de segunda, eso es totalmente cierto y eso es, en fin, no sé si lo podemos evitar hasta que dejemos de ser humanos, porque, ya te digo, está sujeto a eso, creo. Sí, pero se da la paradoja que publicar un modelo de distribución es mucho más fácil que publicar una distribución real. Totalmente, totalmente. Lo absurdo. Vale, totalmente. Y así hay un montón de ejemplos, ¿eh? No, también un poco por contestar lo que comentaba José María, es cierto, o sea, que es que la taxonomía no vendía, era considerada una ciencia de segunda o de tercera, y bueno, y por eso se ha volcado mucho en los aficionados. La taxonomía se ha basado mucho, sobre todo en invertebrados, ¿no? Fundamentalmente en insectos, ¿no? Pero yo ahora percibo o quiero percibir cierto repunte, ¿no? De valorización de la taxonomía. De hecho, ya hay algunas revistas de taxonomía tal cual, por ejemplo, Zootaxa, Zookiss, son revistas que están teniendo mucha difusión y además están subiendo, están puntuando cada vez más en los índices de impacto, ¿no? Y bueno, eso también es porque yo creo que lo que tú has comentado y tu percepción se está trasladando un poco a todo el conjunto de los biólogos evolutivos o los que trabajan en biología evolutiva, ¿no? Y por eso creo que estos equipos interdisciplinares en que los taxónomos antiguos y tal están trabajando con Pero, pues yo creo que está teniendo su auge, pero ¿no? Fíjate que muchas veces lo que prima, José Luis, es el barroquismo estadístico. Por ejemplo, lo que dice José María de la distribución de especies. Bueno, pues eso lleva un barroquismo estadístico detrás, mientras que lo de una publicación de una distribución real, pues no lleva ningún barroquismo detrás. Eso está claro. O sea, entonces, que no... fíjate, hace unos años que se puso muy de moda las redes de interacción y se publicaba de la hostia todo el mundo ahí, venga, y publicaciones. Me acuerdo que estuve en una charla que dio un tipo bastante, vamos, de los buenos haciendo redes de interacción y que hasta hace poco sigue haciéndolo. Lo que pasa es que se jubiló hace poco, vamos. Entonces este señor decía, en la charla decía, y así es como yo voy a no sé qué país sudamericano, no recuerdo cuál era creo que del Caribe. Y decía, le enseño a las personas de allí a cómo identificar los polinizadores. Ya ves tú lo que tú le enseñarás a alguien a identificar polinizadores en un rato. Y ya tengo yo los datos masivos y hago la red. Y entonces Carlos Herrera, que algunos sonará de... Carlos Herrera publicó un articulito que se llamaba algo así como sobre redes y marañas. Y entonces básicamente lo que venía a decir era que si tú a una red, a cualquier análisis estadístico, tú le metes lo que le metas y sale algo. La cuestión es que si lo que sale es real o no es real, ¿vale? Entonces, claro, ahí hay que tener, es decir, ahí lo que pasa es que tú te estás saltando todo el trabajo que hacen los taxónomos, que yo he trabajado con taxónomos muy buenos identificando polinizadores y dicen, yo a especies no puedo llegar, me tengo que llevar el bicho al laboratorio y ponerlo debajo de una lupa.
Pero hay otra gente que es súper feliz identificando cosas o gente que usa Big Data. Y a lo mejor pues se va... Eso lo digo porque lo he escuchado en algunos casos, ¿no? Dice, pues esto lo identificó un abuelillo que paseaba por el parque y bueno, pues... Ya, bueno, sí, está bien. Si lo mismo el abuelillo sabe más que todos nosotros juntos. Pero, coño, como mínimo tendréis que tener un mínimo de... No de filtro, sino al menos de metodología para hacer... Pero bueno, cuando las cosas están de moda, pues da un poco igual. Ahora está menos de moda y ahora está todo el mundo, pues... No, hombre, ¿cómo identificáis eso? Hombre, ya, esa es la cosa. En fin. Pero vamos, que no quiero echar tampoco tierra encima de nadie porque... En fin. No sé si habrá alguna pregunta más. ¿Alguna pregunta más para el doctor? Ahí hay una. Catherine. Sí, Mohamed, yo estoy retirada de la academia, pero en algún momento recuerdo una moda que había de las comunidades genéticas, que era como hacer ecología de comunidades con genética. ¿En qué quedó eso? ¿Avanza? ¿Se quedó? Bueno, eso es lo que se llama metagenómica, ¿no? Básicamente. Recuerdo que se hacía estas secuenciaciones de un muestreo completo de un grupo de especies y se analizaba como si fueran comunidades, ¿no? Sí, eso se puso muy de moda también a la vez, casi que se pusieron de moda la filogenia, y lo que se hacía básicamente es, vamos a coger un marcador, el que decidieran, por ejemplo, en animales suele ser COI, que es un gen que está involucrado en la ruta energética de las mitocondrias, y entonces lo que se hacía era pues vamos a coger y vamos a identificar con esto las especies. Y, a ver, hay especies que tú dices, pues es verdad que una cosa como esta vendría bien. Por ejemplo, los ácaros. Los ácaros son un infierno, taxonómicamente. Son un infierno como sistema de trabajo. Es decir, cada vez que veo a alguien que trabaja en ácaros, digo, pues hay que tener ganas con todos los bichos que hay sobre la Tierra de trabajar con ácaros. Pero porque no se pueden identificar, no se pueden... Es decir, son súper difíciles de muestrear y no hay carácter taxonómico, porque en el fondo es una bolita de bicho que tal. Eso también pasa con las bacterias. Las bacterias, una de las principales limitaciones es que la mayoría no se pueden cultivar, siquiera. De modo que lo que tienes que hacer es coger la muestra rápido, extraerla rapidísimo, porque muchas de ellas mueren sobre la marcha, e intentar secuenciar algún gen. Pero claro... Eso es un gen. Un gen. Si nosotros hiciéramos eso con mamíferos, imaginaros que nosotros cogiéramos y secuenciáramos el gen, lo que decía antes, de los ojos. O un gen que desarrolla alguna pata. Pues no nos va a dar lo mismo si secuenciamos un gen de pata que un gen que esté relacionado con el desarrollo de los ojos. O con un gen que esté desarrollado, yo qué sé, con el desarrollo de un ribosoma, de una mitocondria, que es una cosa muy estable, ¿no? Entonces, claro, se usa un gen determinado, pero ahora se están dando cuenta que hay que poner que, dependiendo del grupo con el que tú trabajes, el límite para tú decir aquí hay una especie, o hay 2 o hay 17, será diferente dependiendo del grupo. Pero claro, cuando eso se hace con grupos complicados de clasificar, todavía lo puede utilizar como una especie de guía para decir qué diversidad puede haber allí. Que cuidado, es como lo que os ponía antes. Hay especies que tienen poca variabilidad y otras especies que lo mismo simplemente porque tienen mucha diversidad en ese gen, te aparecen como 17 especies y tú tienes que llorar dentro de tu vida porque sabes que ese error lo estás cometiendo siempre, ¿vale? Pero hay otras especies, como por ejemplo, es que esto se empezó haciendo, yo recuerdo un trabajo muy grande que se hizo en Madagascar, que fue básicamente, el proyecto era, vamos a ir a Madagascar a aplicar barcoding a todos los escarabajos de Madagascar. Y cuando tú ves eso, dices, ¿qué pasa? ¿Que no hay taxónomos para que estén también metidos en eso? Pues no, es que como está de moda esto, pues vamos a cepillarnos a todas las especies de... Pero sin mirar, no queremos saber si son verdes, rojos, azules. Si tienen antenas largas, si no las tienen, si tienen patas, si se arrastran, me da igual. Cogemos, lo metemos en una trituradora, sacamos ADN y nos ponemos a clasificar. Eso ha tenido muchas críticas, pero se sigue haciendo. Sobre todo, ya te digo, en determinados grupos. No en todo, porque ya se ha visto que, en fin. Porque lo malo de eso es que hay grupos en los que tú puedes comparar tu taxonomía con tu clasificación que te hace el metabarcoding este. Entonces, claro, el metabarcoding en el fondo es como un código de barra para tú identificar especies. Pero necesita algún tipo de referencia. Esto es como cuando se dice, desde los satélites vamos a ver la producción primaria de los lagos. Perfecto. Desde satélite lo puedes hacer. Pero tú tienes que tener a alguien en el lago haciéndote como de medida y diciéndote, sí, tal nivel de reflectancia supone un nivel tal de producción primaria, por ejemplo. Pero tienes que tener algo midiéndote para calibrar
lo que el satélite te está diciendo. Pues esto es igual. Es decir, tú tienes que tener una serie de taxónomos para que te digan, pues mira, en este grupo parece que funciona bien. Ahora, una vez que ya funciona el umbral que te hayan dado de diferenciación, entonces ya puedes usar el barcoding si quieres. Pero hombre, si fuera yo, pues dejaría que siguiera también trabajando el taxónomo y que te dé su opinión respecto al barcoding. Es decir, yo no sé hasta qué punto la herramienta se puede usar en lugar de simplemente que te aporte información y completar, como decía José Luis antes, desde un punto de vista interdisciplinar, ¿no? En el que colaboren varios. Desde luego, los saltos que se dan en ciencia desde una aproximación multidisciplinar suelen ser cualitativos, no solamente cuantitativos, sino cualitativo. Y eso pues es importante. Pero eso aún se hace. Vamos, que se sigue trabajando en eso. ¿Alguna preguntita?